sacarnos algunas dudas, para que nos ayude a, de alguna forma, a minorar los impactos del calor, lo tenemos a Gustavo Cerezo, jefe de Prevención y Medicina Ambulatoria del Instituto Cardiológico de Buenos Aires. Buen día, Gustavo, ¿cómo estás? Buenos días, América, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Gracias a vos por estar ahí. Gustavo, ¿qué son los golpes de calor? Mira, los golpes de calor son una condición patológica, o sea, una enfermedad que sobreviene después de la pérdida de adaptación de la persona a las altas temperaturas. Ajá. Básicamente, así lo tenés que ver. Ajá. ¿Y hay alguna población más vulnerable? Sí, vos tenés, cuando ves a la población que está sujeta a este tipo de condición, tenés que separar dos grupos muy importantes. La gente que está por encima y por debajo de 65 y 5 años, o sea, los muy chicos y los más grandes. Okay. Y junto con ese grupo, la gente que tiene una condición crónica previa, como insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, enfermedades renales, condiciones crónicas. Okay. Y los sujetos que están entre 65 y 5 años, que son sanos o presumiblemente sanos. ¿Por qué es importante que lo tengas en cuenta? Porque son mucho más vulnerables los primeros que los segundos. O sea, la gente que ya tiene una enfermedad, que está tomando medicación crónica, que es muy pequeña o que ya está dando en una edad claramente adulta, son los que más se tienen que cuidar porque son los más susceptibles. Ajá. Hablaste de cuidado, Gustavo, ¿y cómo evitamos un golpe de calor? Mira, la primera forma de evitar esto, que es claramente prevenible, el golpe de calor, es teniéndolo presente. No siempre tenemos presente el golpe de calor porque obviamente es estacional en el verano, de más está decirlo, y asumimos que vamos a pasar calor en el verano y no medimos los riesgos. Es muy importante tener en cuenta que el ser humano está preparado para funcionar entre 36 y 37 grados, no por casualidad ni por comodidad, sino porque todo el metabolismo enzimático, el metabolismo de la persona, funciona mejor en esas temperaturas. Ajá. Para eso tiene una serie de mecanismos de control de mantener la temperatura siempre en esos límites. Cuando fallan tus mecanismos de control porque estás sujeto a una temperatura muy alta como es el golpe de calor, por encima de 35 y más grados también, o sea, por encima de la temperatura propia, y empiezan a fallarte los mecanismos de adaptación, empezás a sufrir el golpe de calor en forma lenta y progresiva. ¿Cómo lo podés evitar? Primero, evitando las altas temperaturas. No siempre se puede, pero muchas veces sí, eligiendo en qué momento del día salgo, evitando las horas pico de calor alrededor del mediodía entre las 11 y las 4 o 5 de la tarde, evitar estar expuesto, cómo te vestís, ropa clara, gorro, evitar el sol, anteojos oscuros y tratar de estar la menor cantidad de tiempo posible expuesto al sol, que obviamente levanta mucho la temperatura. Si podés elegir un lugar fresco, mucho mejor. No hace falta que esté a 17 grados el lugar, con que esté a 24 como se recomienda, claramente vas a prevenir el golpe de calor. Y la otra gran rama de la prevención del golpe de calor es estar bien hidratado, porque en definitiva lo peor del golpe de calor es la deshidratación, que puede llevar incluso a la muerte. Por suerte no es lo más común, gracias a Dios, pero tenemos que tener en cuenta que las personas susceptibles, especialmente los ancianos, con una deshidratación importante pueden llegar a fallecer. Entiendo. Y Gustavo, estás diciendo algo que es clave porque a veces no escuchamos nuestro cuerpo. A veces, viste, hacemos, por ejemplo, los que vacacionamos acá en Buenos Aires, salimos a caminar y no nos damos cuenta que se nos hicieron las 2 de la tarde, la 1 del mediodía y seguiste caminando sin gorrita, sin darle tanta bolilla a lo que es la hidratación. Y bueno, nada, en esto de esta vorágine de seguir caminando, te olvidaste de hidratarte y demás. ¿Cuáles son los primeros síntomas de los golpes de calor? Mira, lo que vos decís, América, es muy cierto. No solo es salir a caminar y exponerse, sino que la gente que viene acostumbrada con pocos minutos para hacer deporte y los hacía al mediodía todo el año, en verano lo siguen haciendo igual y es algo que tienen que modificar, porque no hay que hacer ejercicio físico en las horas pico en los días de alta temperatura. Otra cosa que es muy importante también es ver los días sucesivos de alta temperatura. No es lo mismo un día de muy alta temperatura que 3.
cada vez va empeorando porque nos vamos deshidratando progresivamente. Ah, ¿es Y ahora, acumulativo yendo a esto? tu pregunta, la manera de evitarlo y los primeros síntomas, como te digo, Sí, es la hidratación, sí. y los síntomas de la deshidratación, por lo tanto, es lo primero que va a llamar la atención. ¿Y qué es? Un cambio en la coloración de piel. La persona se vasodilata, se le pone roja la piel. Algunos pacientes empiezan a transpirar, muchos otros se les pone la piel muy seca y sienten una sensación de inquietud, de ansiedad, de irritabilidad muchas veces inexplicable, y una sensación de que algo les va a pasar. Algunos pacientes tienen mareos o cuadros presincopales, o sea, sienten que se van a desmayar, o en etapas un poquito más avanzadas pueden perder la conciencia. Claro. No es nada raro, pueden llegar a tener incluso convulsiones por el golpe de calor. Entonces, los síntomas básicos son: baja la frecuencia aumenta, perdón, la frecuencia cardíaca, aumenta la sudoración, la piel caliente, otras veces está seca la piel también, y empezamos a sentir irritabilidad, mareos, por supuesto sed, pero lo importante es hidratarse antes de sentir sed, hidratarse permanentemente, llevarse la botella de agua y darle a los líquidos. Si es té, si es jugo, no importa. Frutas abundantes también es una manera, durante el día, también es una manera de prevenir. Y después, claramente, cuando va avanzando el problema, empiezan otros trastornos de la conciencia, como pueden llegar a ser cuadros sincopales, como te decía, y hasta convulsiones, y la temperatura. El paciente empieza a tener fiebre, fiebre y fiebre alta, que Ajá. supera los 40 grados. Ese es el momento donde claramente hay que consultar al servicio de emergencia, porque ese paciente muy probablemente necesite una hidratación parenteral, como decimos nosotros, o sea, hidratarlo por vía endovenosa para que sea una hidratación más rápida y controlada. Gustavo, Es muy dijiste... importante no tomar alcohol, perdóname que te Sí, 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 interrumpa, sí, pero sí, es muy sí, sí. importante no tomar alcohol y comer cosas saladas si no tenemos una condición preexistente que no nos lo permita. Perfecto. Gustavo, dijiste recién, y me quedé con eso de que a veces no nos damos cuenta y hacemos actividad física 3 días seguidos al mediodía. Digo, a veces cometemos también el error de, bueno, ya está, nos hidratamos, nos sentimos un poco mejor y al día siguiente volvemos a cometer el mismo error. ¿Esto es acumulativo? ¿O estamos jugando un poco Sí, con sin nuestra salud duda. cuando en definitiva lo que estamos haciendo es mejorándonos provisoriamente y al otro día retomar? Cuando hay varios días sucesivos de las alertas naranjas por temperaturas elevadas, uno se va deshidratando y no siempre se rehidrata en el transcurso del día, menos en la ciudad. Entonces, ya empezás al otro día la misma condición adversa con menor grado de hidratación. Entonces estás más expuesto a tener el golpe de calor. Así que sí, es muy a tener en cuenta. El deporte debe hacerse fuera de los horarios picos sin ninguna duda. Preferible quedarse de noche o muy temprano levantarse a la mañana y no exponerse a tener un problema serio. Y por eso no son recomendables las maratones fuera de determinados grados de temperatura. Y cuando se hacen, vemos los episodios trágicos que vemos muchas veces en las maratones, porque los mismos maratonistas, a pesar de saber cómo se tienen que hidratar e hidratarse con bebidas especiales, no pueden evitar deshidratarse por el calor. Claro, 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 claro. Barbie, ¿tenés una pregunta? Sí, doctor. Bueno, gracias por estar del otro lado. Lo saluda Bárbara. Quisiera preguntarle lo siguiente. Uno ve que cuando llega el verano hay que tomar de repente todos estos recaudos, pero quisiera saber si hay alguna forma durante el año de ir haciéndolo de forma paulatina, como para que no sea tan brusco, porque, doy mi ejemplo, a mí, por ejemplo, me cuesta tomar líquido. Entonces, quisiera saber si hay algunos tips o algo que uno puede ir haciendo durante el año para que el verano no nos agarre con toda esta información que tenemos que aplicarla así de una. No, lamentablemente la respuesta es no. ¿Por qué? Porque esto es algo episódico que depende de la temperatura y es estacional. No podés evitarlo. El único momento donde podés tener un golpe de calor en invierno es entrando a un sauna y no haciendo el tiempo correspondiente, o que el sauna esté con la temperatura excesivamente alta y vos te quedes de más. O sea que cuando vos estás en invierno no podés prehidratarte para cuando llegue el verano estar en mejor condición. Porque es algo que todo el tiempo está cambiando día a día y a veces hora a hora. Lo único que podés hacer es tenerlo en cuenta para que llegue el verano. No olvidarte que esto es importante.
Ok. Y fíjate que no son tantas cosas las que hay que hacer para prevenirlo. Le quería preguntar justamente eso. Común. ¿Sí? Son cosas de sentido común, pero vos lo tenés que tener presente para darte cuenta. Y la botellita encima de agua. Y si no te gusta el agua, andate a los jugos de fruta, a las frutas que tienen mucho contenido de agua, las ensaladas ricas en tomate y en vegetales con alto contenido de agua. Y también no te olvides que el té y el mate siguen siendo líquidos. A pesar de que tienen un leve efecto diurético, no es tan positivo como el agua, pero siempre son líquidos y es mejor que nada. Ok. Doc, ¿cómo detectamos los golpes de calor en niños? Porque hablamos, si bien lo dijiste, me gustaría como repasarlo más que nada para estar atentos, porque los chicos no se saben expresar y sobre todo que nos enteramos el otro día que menores de 2 años están más contraindicados a exponerse a ir a playas y a lugares donde normalmente los llevábamos, ¿no? Cuanto más chico es el niño, cuanto menor edad tiene el niño, menos capacidad de adaptación tiene, y es por eso que cuanto más chico, si querés, hay más riesgo. Si lo querés ver de esa manera, realmente es así. Los niños se ponen sobre todo muy irritables y calientes. Vos los ves calientes y colorados al tacto, con la piel seca y muy irritables. No paran de llorar, por decirlo de alguna manera. Ahí vos tenés que estar pensando si lo estás previniendo bien de las altas temperaturas. ¿Y cómo lo solucionás? Rápidamente llevándolo a un lugar fresco o baños de agua no totalmente fría para que el chico no sienta ese golpe, pero con agua a baja temperatura durante un tiempo prolongado, baja rápidamente, 2-4 grados puede bajar perfectamente y con eso el niño va a mejorar y por supuesto hidratándolo, además está decir. O sea, estamos a favor de la pelopincho en el patio de casa. Matías tiene una pregunta. Cualquier cosa que vos te sumerjas, que esté a menor temperatura que la temperatura del cuerpo, que en ese momento sin duda va a ser superior a 37 grados, lo va a bajar. Así que incluso los paños en la frente, en las muñecas, también son útiles. Y son una de las primeras medidas cuando vos detectás que un sujeto está padeciendo un golpe de calor y está en la oficina. El sujeto tiene que estar horizontal, con la cabeza levemente aumentada, ponerle paños de agua fría, bolsa de hielo en la cabeza, en la nuca, como vemos en los partidos de box que necesitan bajarle la temperatura a los deportistas, les ponen una bolsa de hielo en la nuca y es simplemente para eso. Aunque parezca mentira, baja la temperatura y rápidamente. Y mientras tanto, llamar a la emergencia. Normalmente, cuando está en un lugar público, uno se da cuenta porque el paciente está por desmayarse o tiene un cuadro presincopal o directamente se cae redondo en el piso, cosa que no es nada raro de ver, lamentablemente, con el peligro que ello implica. Doctor, lo saluda Matías, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, mi Matías? pregunta es la siguiente, en realidad también es algo que se dice mucho, ¿no? A veces en el Servicio Meteorológico Nacional nos dicen en la alerta naranja, alerta amarilla, alerta rojo. Bueno, tenemos que tener en cuenta todo esto porque si bien afecta, digo, ¿no? Como en adultos mayores, en los niños también, pero ¿qué pasa cuando le pasa a todos, ¿no? El alerta roja, como decir, bueno, tenés que tomar varios recaudos, ¿sí? En gente joven también, que también lo puede padecer. Mira, cuando el alerta por temperatura es rojo, uno tiene que pensar que todos estamos expuestos a tener un problema por ese alerta, o sea, por esa temperatura. No importa si tengo 20 años y soy deportista, aunque no esté haciendo deporte, tengo riesgo, toda la población está en riesgo. Alerta naranja es un riesgo menor y sobre todo para los más susceptibles. Así que cuando las alertas son rojas, uno tiene que pensar, ¿vale la pena que salga hoy en el horario que yo sé que está más comprometido? Ya sea por alta temperatura o por baja temperatura, es lo mismo. Entonces, ese es el planteo que nos tenemos que hacer. Cuando la alerta es roja, realmente uno tiene que plantearse si vale la pena salir, porque va a correr un riesgo seguro. Cuando es anaranjada, tengo que tomar todos los recaudos. Y cuando es amarilla, pensar que puede convertirse en anaranjada. Entonces, ir diciendo, hoy estoy bien hidratado, estoy tomando diuréticos porque soy hipertenso y me conviene salir hoy. Esas cosas las tienen que ir pensando los pacientes que por otro motivo ya son pacientes y, o sea, tienen una condición previa y, como les decía antes, también están sujetos a mayor riesgo, y no dejar de preguntar al médico y consultar al médico cuando tienen dudas. Y además es como acumulativo, como usted decía, ¿no? Hoy hace 35 grados, mañana puede bajar la temperatura, pero el calor todavía se puede sentir.
Y no te olvides que seguimos trabajando, seguimos viajando en subte, en colectivo, donde las temperaturas son aún mayores y estás obligado a estar parado un tiempo determinado. Eso hace que la presión baje y aunque todavía tenés probablemente un golpe de calor leve, vos tenés más baja presión por estos motivos que estamos diciendo y sobrevienen los cuadros de desmayo, que hay que tratar de evitarlos, claramente. Claro. Qué importante esto que está diciendo, Doc. Bárbara, ¿tenés una pregunta? No, yo. Ani. Doctor, muy buenos días. ¿Qué hacer inmediatamente? Porque yo, por ejemplo, suelo tener la presión baja y me suele pasar mucho en esta época, sobre todo en los transportes públicos, ¿no? Subte, colectivo, cuando viene lleno. ¿Qué hacer inmediatamente? Porque muchas veces vemos una persona que tiene presión baja, que se siente mal, la vemos descompuesta y hacemos cosas que no debemos hacer. Algunos te dicen, come algo dulce, come algo salado, le bajan la cabeza, le suben las piernas. ¿Qué es lo que hay que hacer frente a un cuadro si yo me siento inmediatamente así o si veo una persona para socorrerla también? Estés en el lugar que estés, son claras y simples las cosas que hay que realizar. Estés en el lugar donde estés, vos si sentís que te vas a desmayar, te tenés que sentar claramente, sentarte y si podés, acostarte. Okay. Si podés, si estás en la calle o en el subte, te sentás o le pedís el asiento a alguien o te sentás en el piso literal. Okay. Si estás en un lugar donde te podés acostar, tipo la oficina, te acostás donde sea. Si hace falta en el escritorio y si no en el piso. Y levantás las piernas, si podés hacerlo. Okay. Es importante, no importa si quedo bien, si quedo mal, si parezco ridículo. ¿Por qué? Porque si te seguís en ese camino te vas a desmayar y te lo va a hacer otra persona y ni siquiera vas a estar consciente. Entonces tenemos que dejar un poquito la vergüenza o el qué está pasando, no me gusta mostrarme, y pensar que vos tenés que salir de esa condición, porque si te empeora te vas a desmayar casi sin darte cuenta. Claro, sí, me ha pasado. Si estás caminando en la calle, te sentás en un bar. Sí. En donde vos puedas estar con alguien que te vea y mientras tanto te pedís una bebida. Okay. Las bebidas no hace falta que sean dulces cuando te baja la presión, tienen que ser, si se puede, salado. O sea, vos tenés que hidratarte y comer algo salado. Ok, perfecto. Esas dos cosas tenés que hacer. Perfecto. Hidratarte abundante, número 1, porque es lo que más rápido actúa. Y después comés algo salado, lo que tengas a mano, y eso va a hacer que se sostenga ese efecto que tuvo la hidratación. Y vos dentro de 5 minutos te puedas parar y llegar a tu casa, tranquila. Perfecto, súper. Doc, acaba de dar en la tecla con la última pregunta, si me permite, y es ¿cómo identificamos que estamos o cuáles son los síntomas de la presión baja y la presión alta? Mira, la presión alta es muy fácil porque el concepto que tienen que tener todos es que la presión alta no da síntomas. En algunos pacientes específicos les trae algunas molestias que a veces las identifican con alta presión, a veces es por la alta presión y otras veces no. Y normalmente lo que refieren los pacientes son cefaleas, dolores de cabeza, sobre todo en la nuca, occipitales como le decimos nosotros. A veces desencadena migraña la presión alta, pero el concepto es que la presión alta no da síntomas. La presión baja suele dar síntomas. La presión baja no da síntomas en las mujeres muy jóvenes que se adaptan muy bien a la baja presión y pueden estar con 8 de presión máxima sistólica y no tener ninguna molestia, pero eso no es lo más común. La presión baja da mareos, náuseas, sensación de inestabilidad y cuadros sincopales, tal cual nos acaba de decir tu compañera. Se desmaya y pierde el conocimiento. Se da cuenta que se va a desmayar y se desmaya y se cae de la propia altura. El asunto es que una cosa es caerte cuando te levantás de la cama y otra cosa es caerte en el baño, en la calle, en el subte. Cuidado. Claro. Las caídas que son simples muchas veces son muy complejas. Y en la gente grande que se rompe la cadera o se rompe seguramente algún hueso porque no está bien osificada, termina en una condición que a veces puede ser crítica. Muchísimas gracias. Así que la hipotensión es un problema también. Muchísimas gracias, Doc. Ha sido sumamente clarificador. Lo vamos despidiendo y lo dejamos con sus actividades y le agradecemos nuevamente por hacerse un lugar para atendernos. No, por favor, mil gracias a ustedes y un gusto hablar con todos ustedes. Hasta luego.